Mis amados hermanos, med- mis amados hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por este día. Hoy es domingo 5 de septiembre del año 2021. Es el primer domingo de este mes. Y bueno, el mensaje en esta tarde lleva por nombre Todos bajo la misma nube. Y el mensaje está basado en 1 Corintios capítulo 10, en los versículos del 1 al 22. Y ya le hemos dado lectura, así que solamente voy a ir recordando cada versículo de este pasaje e ir puntualizando todas aquellas cosas que está mencionando el apóstol Pablo y que pues son exhortación para nosotros y bendición también, porque al exhortarnos la palabra y nosotros escucharla y entenderla y asimilarla en nuestro corazón, pues estamos pues preparados para obedecerla. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te rogamos, oh Señor, que tú nos hables a través de ella, a través del escritor bíblico, Padre, y que podamos ser oidores y hacedores. Gracias, Señor, por este tiempo de reflexión en tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Entonces decíamos que hay una lectura que hicimos primeramente en Éxodo, en el capítulo 13, de los versículos 17 al 22. Y ahí en esa lectura de Éxodo 13, del 17 al 22, recordando la palabra que ahí dice: luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, dijo Dios ahí. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José. Y el versículo 21, estamos en Éxodo capítulo 13. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Ahí está una lectura que hicimos. Léala con más calma. Éxodo 13 del 17 al 22 y 1 Corintios 10. Estamos aquí. En el año 2150 se dice que en el Imperio Babilónico el hecho de saber construir una casa era ya fundamental y todo era regido por un código que le llamaban el Código de Hammurabi. Y en su ley número 229 declaraba: si un constructor construye una casa y no la hace con buena resistencia y la casa se derrumba y mata a los ocupantes, el constructor debe de ser ejecutado inmediatamente. Esta ley recalcaba el hecho de construir con buena base, con buen fundamento. Y parece una ley muy drástica, pero podemos ver también el Señor Jesucristo ahí en Mateo, en el capítulo 7, cuando está hablando de la parábola del hombre prudente y del hombre insensato, de aquel hombre que edifica su casa sobre la roca y de aquel hombre que edifica su casa sobre la arena. Y vinieron ríos, vinieron tempestades, soplaron vientos, golpearon aquellas casas y no cayó. Y la casa fundada sobre la roca no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Jesús usa este ejemplo de la construcción de una casa para hablar del corazón del ser humano y la vida en Cristo, comparando la casa que se construye sobre la roca con la que se construye sobre la arena. Las dos casas fueron probadas por la misma tempestad, por la misma lluvia, por el mismo huracán, por la misma tormenta, pero los resultados fueron notablemente diferentes. O sea, una no cayó
porque estaba fundada la otra roca, pero la otra no resistió. Y yo pregunto, una pregunta retórica, ¿cuál ha sido el fundamento de nuestra vida? Hemos construido sabiamente nosotros, nuestra familia, para nuestros hijos también. A veces nos preocupa a nuestros hijos, ¿verdad? Y que no andan en buenos caminos. Pero seguramente si tú construiste con buen fundamento sobre la roca y no sobre la arena, entonces vas a tener buenos resultados y esa casa no será derribada. En el relato de 1 Corintios capítulo 10, encontramos a un pueblo renuente, a un pueblo rebelde y que no construyó sobre la roca. O sea, ellos tenían un instructor, ellos tenían quien les enseñara y ese hombre era Moisés. Pero no captaban por completo lo que Moisés les enseñaba y él recibía directamente del Padre la palabra, la ley, el mandamiento. Y aquí Pablo amonesta pues a la iglesia. Y podemos ver aquí en este capítulo 10 5 beneficios de Dios para toda la nación. En 1 Corintios 10, del 1 al 4. Pero también enseguida, en los versículos 5 en adelante, también 5 acciones malas que el pueblo realiza en respuesta a la bondad y a la misericordia de Dios, que es algo del cual debemos de tener mucho cuidado. Así que vamos a ver, vamos a ir analizando, les decía yo, ahí 1 Corintios 10, del 1 al 22. Y veamos la primera parte, la parte que habla de los beneficios de Dios para el pueblo. Primeramente, habla Pablo y dice, pero no quiero, es importante enfatizar en eso. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis. Entonces, es como si nos estuviera diciendo, no quiero que ignoren las escrituras. O sea, está hablando los corintios, por supuesto, y los corintios conocen la ley, conocen la palabra, porque ya toda esta palabra del Antiguo Testamento ya estaba para estas fechas en que se escribe Corinto. Todavía no estaba cerrado el canon del Nuevo Testamento, pero sí el canon del Antiguo Testamento. O sea, los escritores bíblicos ya tenían 24 libros, entre ellos la Torah, le llamaban la Tanaj, y entre ellos los 5 primeros libros, que son los del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En segundo, los Nebim, que eran los profetas, mayores y menores, y los Ketubim, que era el resto de los escritos. Entre ellos los libros sapiensales, como Job, Salmos, Eclesiastés, Cantares. Entonces, aquí, en esta palabra de 1 Corintios 10, el apóstol les está hablando y les está diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis. Que ignoréis, dice ahí el versículo 1, que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces, el primer beneficio que encontramos aquí en esta narrativa de Pablo es el beneficio de la nube. Y ya leímos ahí en Éxodo, fue el capítulo 13, del versículo 17 al 22, cómo dice que Dios estaba en esa nube, acompañándolos de día y en la noche en una columna de fuego. Entonces, ese fue un beneficio para todos. Dice, todos estuvieron bajo la nube. Los israelitas eran un pueblo amado por Dios, favorecido por Dios, mimado por Dios. La nube es la protección de Dios sobre su pueblo, de todo peligro, de todo tipo de acechanza, resguardándolos, protegiéndolos de todo mal. Y sin embargo, muchos de ellos no entendieron esto, no valoraron esto y prevaricaron. Se salieron de la nube, se salieron de la cobertura de Dios. El salmista dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente, pero si tú te sales de su sombra, si tú te sales del abrigo de Dios, vas a sufrir las consecuencias. Es el primer beneficio, la cobertura de la nube. Número 2, sigue diciendo aquí, el versículo 1 del capítulo 10 de 1 Corintios, todos pasaron el mar. Era una multitud, más de 600,000 hombres, sin contar a niños, sin contar a las esposas, a las mujeres, sin contar a los extranjeros, pero todos pasaron el mar. Todos bajo el cuidado y la protección de Dios. Nada malo les pasó. Sí le pasó a los egipcios que iban tras de ellos, ¿verdad? Murieron. Pero al pueblo de Dios, al pueblo amado de Dios, no le pasó nada. Todos pasaron el mar. Todos. Insiste el apóstol, todos. Todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. Es el segundo punto. El tercero, todos en Moisés fueron bautizados. Dice el versículo 2, bautizados en la nube y en el mar. Esto es bastante profundo lo que está diciendo Pablo, porque está anticipando, está comparando este bautizo al bautizo que íbamos a tener el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el mandato del Señor. Dice, vayan por todo el mundo anunciando el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la Trinidad. Y ahí podemos ver cómo ya hay como un anticipo, como una pruebita de lo que iba a venir, maravillosa gracia, ¿verdad? De parte de Dios. Y aquí en este caso, a través de Moisés. Así que este solo fue un evento que pronosticó un futuro prometedor, ¿verdad? Y es el número 3. El número 4. Todos comieron del mismo alimento espiritual. Los israelitas continuamente, estaban pidiendo, ¿verdad? Sí, la presencia de Dios, pero también quejándose. Pero nosotros sabemos que ellos comieron de ese maná. Ese maná era un alimento espiritual que representaba el pan también. En el capítulo 6 de Juan, nos habla y nos dice de ese pan. Yo soy el pan de vida. Y el que come de ese pan no tiene más hambre. Pero ese pan simboliza el perdón, simboliza la gracia de Dios, simboliza la reconciliación. Y ya está aquí, en este Antiguo Testamento, ¿verdad? Aquí en el libro de Éxodo, ese pan que descendía del cielo. Y el Señor Jesucristo vuelve a revelar eso en Juan capítulo 6, de ese pan que descendió del cielo, pero que ahora Él es el pan, el verdadero pan del cielo. Entonces, aquí les fue dado en su peregrinar a todos, sin excepción, a todos. Ese fue otro beneficio, el cuarto beneficio. El quinto beneficio, todos bebieron de la misma bebida espiritual, dice el mismo versículo 4. Estamos en 1 Corintios 10:4. Todos bebieron de la misma bebida espiritual. Así que aquí Pablo se está refiriendo al agua que brota de la roca. Ahí en Éxodo capítulo 7 se narra este acontecimiento y esa roca, dice, era Cristo. O sea, es maravilloso cómo podemos ver en el Antiguo Testamento esa simbología maravillosa del Señor Jesucristo presente en todo el tiempo. Desde Génesis, en toda la historia de la humanidad, ahí está presente Jesús. Y a pesar de todo el cuidado que Dios tuvo por su pueblo, el pueblo de Israel no le fue fiel. Pablo lo expresa en estas palabras, en el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y el desierto también representa para cualquiera tentación. El Señor Jesucristo fue llevado al desierto también. Y ahí estuvo 40 días y 40 noches, ¿verdad? En un periodo de tentación, en un periodo de prueba. Y ellos pasaron 40 años también en un periodo en el que todos aquellos que no eran fieles, todos aquellos que no creyeron,
tenían que irse terminando, tenían que irse acabando. Y así fue. Entonces, de la mayoría de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados. Así que vemos en los siguientes versículos, del 6 en adelante, 5 episodios que nos muestran por qué no se agradó Dios de ellos. Primeramente, el versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Anotemos eso. Todo esto que está narrando 1 Corintios 10 son ejemplos para nosotros, para mí, para mis hijos, para mi esposa, para mi esposo. Entonces, dice ahí el mismo versículo: para que no codiciemos cosas malas. Para que no codiciemos cosas malas. Entonces, número 1, el primer pecado que nosotros vemos aquí, que está mencionando Pablo, ¿verdad? Que es una lista de episodios que están hablando de pecados. Y el primero es: el pueblo se queja por la falta de carne. Y en Números capítulo 11 podemos ver esa queja, ¿verdad? Narra este hecho y dice que todo inició con los extranjeros. Recordemos que no solamente sale el pueblo judío, sino gente extranjera que vivía allá en Egipto y que vio la libertad y aprovechó y salió. Entonces lo siguieron, pero todo empieza con los extranjeros, dice ahí en Números capítulo 11, y se extiende a los hijos de Israel. Entonces ellos vienen llorando y dicen: ¿quién nos diera de comer carne? Y ahí en la narrativa de Números 11, dice que codiciaban el pescado, codiciaban los melones, codiciaban los pepinos, los puerros, los ajos, las cebollas. Entonces no estaban satisfechos. Cada día comían maná, como nosotros a veces pues comemos huevos o frijoles, ¿verdad? Y decimos: ay, ya estoy fastidiado de los frijoles o del arroz. Pero debemos de ser agradecidos. ¿Por qué fue malo este deseo? Porque ellos menospreciaron a Dios, mostraron desprecio por lo que Dios les estaba dando, mostraron descontento, como aquella mujer, no sé si usted recuerda, que salió en las noticias, hondureña, que al cruzar a México en Chiapas le daban frijoles. Y ella dijo: no, eso se lo comen los marranos allá de donde yo vengo. Debemos de ser agradecidos. Ellos no eran agradecidos. Ese fue su pecado de codicia. Número 2. Número 1, codicia. Número 2, idolatría. El versículo 7 nos dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. O sea, no seamos idólatras, dice aquí. El versículo nos advierte, dice: ni seáis idólatras. Se lo está diciendo a los corintios, pero esto también es para nosotros hoy. Este es un pecado sumamente grave de ingratitud por las bendiciones, por la benevolencia de nuestro Dios. Ahí en Éxodo capítulo 32 nos narra este hecho de la adoración al becerro de oro, ¿verdad? Y ellos venían de un lugar donde adoraban a dioses de bulto, al sol, a la luna, al escarabajo, al perro, al buey. Entonces ellos querían algo y le dicen a Aarón: haznos algo para adorar, haznos un Dios. Y él les hace un becerro de oro. La historia no termina bien. Y ellos sabían ya, porque ya para este punto, en el capítulo 32, ¿verdad? Ahí de Éxodo, ellos ya saben la ley. ¿Y qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo: no te harás imagen a ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, de lo que esté abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y ellos no escuchan a esta voz. Y ellos dicen: haznos un ídolo, haznos un Dios.
para que lo adoremos. En este evento de la historia del pueblo de Dios murieron ahí 3,000 hombres a causa de este pecado. Lo describe ahí en Éxodo 32:28. Número 3. Primero, codicia. Segundo, idolatría. Tercero, fornicación. El versículo 8, lo leo, dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Cómo estuvo este asunto? Este asunto se describe en Números, en el capítulo 25. Y ahí hay una historia interesante, porque si usted recuerda, Balac era el rey de Moab, y el pueblo de Israel viene hacia la tierra prometida y tiene que pasar por Moab. Y Moab se siente en peligro, Moab se siente temeroso, y Balac, el rey de Moab, toma previsiones, ¿verdad? Se previene. Y manda a traer a Balaam y le dice, maldícemelos. Sube aquí a la montaña y maldícemelos. Entonces, Dios no se lo permite y le dice, no, o sea, no puedes hacer eso. Yo quiero la bendición para este pueblo. Dios los amaba. Dios nos ama de una manera muy especial, y a pesar de su pecado y a pesar de lo rebelde y desobediente que fue el pueblo, Dios los ama. Entonces, Balaam los bendice una vez, dos veces. El rey de Moab se enoja y lo despide y ya no le da nada de lo que le había prometido. Entonces dice, aunque me des una casa llena de oro, de plata, yo tengo que hacer lo que Dios me indique. Él fue obediente, Balaam fue obediente. Y aunque, bueno, él cuando va a maldecir y va en una burra, la burra no quiere ir porque ve el ángel. Y bueno, esa historia es muy hermosa. Ya después hablaremos de ella. Entonces acá, lo que no pudo hacer Balac usando a Balaam, lo hacen las mujeres de Moab. Ellas invitan a celebrar culto, ¿verdad? A su Dios, a su Dios. Y en esos cultos eran cultos llenos de lujuria, porque había profetisas, sacerdotisas y había mujeres, y tuvieron relaciones, fornicaron, dice ahí la escritura. Entonces, pero Romanos capítulo 6, ¿verdad? Versículo 23, nos dice que la paga del pecado es muerte. Y aquí en el mismo libro de Éxodo, Moisés dice, tómame a todos los príncipes del pueblo, le dice Jehová a Moisés, ¿sí? Que participaron en el sacrificio a Baal Peor. Ese era el Dios que estaban adorando y fornicando con él. Y ahórcalos delante de Jehová. Ese día cayeron 24,000 hombres. Qué grave apartarnos de Dios tras los ídolos. Y esos ídolos pueden ser muchas cosas en nuestro siglo XXI hoy. Puede ser una profesión, puede ser un deporte, puede ser tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, puede ser tantas y tantas cosas. Piénsalo y analízalo, porque a Dios no le agrada eso. Tiene relación, ¿verdad?, con el anterior, el pecado anterior, esta fornicación que ocurre. Entonces, hemos estado insistiendo en la maldad dentro de nosotros mismos. Pablo mismo lo dice, el mal que no quiero hacer, eso hago. Y bueno, todas las personas llevamos dentro de nosotros un ángel y un demonio, una parte noble y amable y otra parte oscura, reprimida, que aquí en este caso de estos 24,000 hombres salió a la luz, ese deseo, esa lujuria, y acabaron en fornicación, ¿verdad? Muchos de ellos, bueno, pues esa personalidad oscura, ese demonio que pues se toma posesión muchas veces de la gente, trae pues
alberga instintos como la murmuración, los celos, la lujuria, la envidia, la murmuración, un montón de pecados. Lea ahí Gálatas 5:22, si no lo recuerda. Son 16 pecados que se están mencionando ahí. En todos estos casos, el pueblo de Israel mostró, pues, su lado oscuro, mostrando ingratitud a Dios. Número 4. Tentaron al Señor. Números 21 describe lo que pasa. Ahí dice, el pueblo en su travesía habla contra Dios y contra Moisés en Éxodo 21:5. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para hacernos morir en este desierto? O sea, ellos pensaban que iban a morir ahí. No pensaban en esa promesa maravillosa. Haré de ustedes una nación grande, los llevaré a una tierra prometida que fluye leche y miel, ¿verdad? Entonces, ellos tentaron al Señor, hablando mal en contra de Moisés, pero no estaban hablando mal en contra de Moisés, porque Moisés no lo sacó Dios con mano poderosa. Entonces, estaban hablando mal de Moisés, pero en realidad quien estaban hablando mal era de Dios. Número 5 y último, murmuraron. Números capítulo 10, versículo 10 dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí hay otra historia también de murmuración. Coré, un levita que decía, bueno, Dios habla solamente a través de Moisés y a través de Aarón, no va a hablar a través de nosotros. Entonces se juntan con él 250 hombres y además de Datán y además de Abiram y hacen una revuelta. Ellos vienen a Moisés y le dicen, basta ya. ¿Por qué se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? Como si dijéramos, pues que nosotros no somos levitas también y que podemos hacer lo mismo que ustedes hacen y recibir también el sueldo que ustedes reciben, si lo podemos llamar como sueldo, ¿verdad? Dice, pero por este pecado, Coré y su familia, Datán y su familia, Abiram y su familia, y esos 250 hombres fueron tragados por la tierra. Se abrió la tierra y todos fueron tragados. Sí, triste, doloroso, que tu pecado arrastre a más personas, no solamente a ti. Ojalá el pecado fuera sobre ti, pero el pecado va sobre ti y sobre tu casa, sobre tu familia. Ten mucho cuidado. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo en estos versículos, 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos ¿a quién? A nosotros, a quienes hemos alcanzado el final de los siglos. Por eso dice el versículo 12, tenemos un montón de tentaciones seguramente, de provocación, ¿verdad? Por eso el versículo dice, el versículo 12, así que el que quiera estar firme, mire que no caiga. Seguramente quieres estar firme. Seguramente quieres no caer en codicia, en murmuración, en fornicación, en idolatría, en tentar al Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos pues que estar bien construidos sobre la roca. Empezamos hablando de eso, construir sobre la roca. Y debemos de estar bien cimentados sobre la roca. Dejemos el pecado que nos asedia, dice Pablo. Y cuando cometes pecado, el primero que estás ofendiendo es a Dios. A veces es pecado de fornicación, de adulterio, y uno dice, ay, pues ya ofendí a mi esposa, ya la lastimé, ya va a ser muy difícil que me perdone, pero ¿qué de Dios? A Dios es al primero que estás ofendiendo. Así que aquí dice, estas cosas que pasaron fueron ejemplo para amonestarnos a nosotros. El pueblo de Israel con frecuencia se concentró en lo que Dios no le daba. Les estaba dando una buena tierra que fluye leche y miel. Les estaba dando la libertad. Les estaba dando su presencia continua. Leímos en la nube.
estaba haciendo de ellos una gran nación. Pero es importante, ¿verdad? Como la afinación del oro, de la plata, que seamos probados por el fuego. Pero murmuraron y se concentraron en lo que no tenían. Así que pensemos en esto. Por eso Pablo dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y dice el versículo 13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, así que fortalezcámonos para soportarla. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados. Además, Dios está de nuestra parte porque dice, no nos dejará Dios ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Así que, mis amados, mis amadas, permanezcamos fieles, permanezcamos firmes, sin murmurar, ¿verdad? Sin celos, sin contiendas, sin cometer ninguno de estos pecados que mencionamos: codicia, idolatría, fornicación, tentación, murmuración. Guardémonos de todo eso, porque todo esto ha sido advertencia para nosotros. Que Dios les bendiga.